Bueno, hola, muy buenas tardes. En el marco del encuentro de Red Fase, lo que nos toca hoy a las 15 horas es la mesa panel de RUES, eh, tema por demás interesante. Eh, digo, estoy en el chat de la gente que trabaja en RUES y son requete activos, están todas las semanas con algo, están participando todo el tiempo, porque está claro que es un tema que nos debiera ocupar a todos y está bueno que en este caso la red FASE, como fue hace poco Aresnoa y como será pronto en Jujuy, sigamos discutiendo estos temas tan importantes y me parece tan representativos respecto de nuestra realidad. Y justamente, como es respecto a nuestra realidad, hoy hay tres actores principales, digamos, Daniel Maidana, mi querido amigo Carrazán Mena y los chicos de Santiago del Estero, Suni y Graciela, que nos van a hablar sobre temas pertinentes respecto de las RUES. Es muy importante para nosotros, debemos decirlo, que hoy nos esté acompañando Daniel. Daniel es magíster en Economía Social de la Universidad de General Sarmiento, editor de la revista Otra Economía y que coordina a nivel nacional la Red Universitaria para la Economía Social y Solidaria. Es investigador en Economía Social y Solidaria, anduvo por todo el mundo, Haití, etcétera, tratando de poner en marcha esto y me he tomado el atrevimiento de leer un ratito el PPT que está por presentar y agárrense bien del asiento porque me parece que nos va a plantear un montón de cosas que son importantes a tener en cuenta porque me parece que en el NOA nos hace falta discutir este tipo de cosas, hacerlo con profundidad, investigar mucho primero antes de lanzarnos a opinar sobre la economía social y solidaria, mirar bien cuáles son los procesos mediante los cuales en nuestras microeconomías funciona esto de la teoría económica. Así que Daniel nos va a presentar ya desde el título ¿Para qué innovar en economía? Daniel. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar a ver si podemos hacer andar esto de la presentación, que a veces son medio mañeros, pero bueno, eh, voy a arrancar a ver si lo puedo poner. Cualquier cosa, Daniel, si yo tengo tu PPT, lo veo de ponerlo yo si quieres. A ver, veamos. A ver si quiere entrar. Dale. Sobre todo, ver si se puede, como es, si se puede, si van cambiando, ¿no? Porque a Ah, veces, te avisamos. se ve una vez y después no se sigue viendo más. A ver. Díganme si ahí se ve la primera diapo. Sí, se ve. Bueno, es solamente el título, es para probar a ver si se veía Es bien. la segunda diapo, no la primera. ¿Eh? Yo tengo acá en mi pantalla la que dice Quinto Encuentro de Claro. Innovación. No, la que estamos viendo nosotros es en la enseñanza, en las políticas públicas, en el sentido común. Es la segunda. ¿Ahora siguen viendo la segunda? Sí, señor. Bueno, bueno, vamos a ver si funciona esto, a ver cómo, Dale. cómo lo hacemos andar. No, no, Dale. yo primero realmente quiero volver a agradecer la invitación y felicitar por la iniciativa. Realmente no tengo mucha información de que en otros lugares esté habiendo este interés por reflexionar el tema de la economía social. Si bien todas las carreras de contador y derecho han hecho las adecuaciones, recuerdo las indicaciones de la CONEAU respecto de los contenidos mínimos, todos sabemos que estos son procesos de muy largo plazo, que hay que tomarlos con calma, que lo que se logró con esto de la incorporación de contenidos mínimos es apenas un primer paso, hay que entenderlo como un rumbo, como el comienzo de un camino y no como algo definitivo, como aferrarse a eso como un dogma de lo que está y lo que no está,
sino como el comienzo de un camino que me parece interesante. Yo en el título no ponía la palabra enseñanza, porque creo que no tiene que limitarse esto de la innovación, a pensar solo en la enseñanza, sino que tenemos que pensar en un camino sincronizado en lo que es la enseñanza, las políticas públicas y el imaginario colectivo también sobre la economía, sobre lo económico, porque creo que eso también hay caminos por recorrer, cosas y por supuesto que tiene que ser sincronizado, porque no tendría sentido solamente pensarlo en la enseñanza, como si después automáticamente eso se fuera a trasladar al sentido común y a las políticas públicas, sino que todo esto tiene que darse en un marco de interacción, de diálogo con otros actores, con los actores socioeconómicos, con las organizaciones sociales, con los agentes del Estado, ¿no? De los distintos niveles, para ir avanzando en esa dirección. Así que eso me parece una primera aclaración importante en esa línea. Díganme si pasó a la otra diapositiva, la que dice 2 ideas planteadas en la convocatoria de este encuentro. No, Daniel, no pasó. Bueno, ahí es el problema que a veces suele pasar con esto. No pasó, bueno. Entonces voy a hacer otra prueba, voy a probar con el PDF, a ver si el PDF es menos... Ahí está, ahí pasó. Perdón, ¿Pasó? Sí, perfecto, ahí pasó, sí. Ah, entonces lo voy a dejar pasó, ahí. Sí. Aunque se vea una partecita de la imagen, lo voy a seguir así, a ver si así avanzamos bien. Entonces yo quería rescatar, subrayar 2 ideas que están planteadas en la convocatoria de este encuentro y que me parecen muy valiosas. Por un lado, el concepto básico, el concepto de innovación. A veces la palabra innovación se usa como con cierta ligereza, pero me da la impresión de que la manera que está planteado acá hay un sentido de desafío, ¿no? De salir de la zona de confort. Todos sabemos que a veces cuando se habla de innovación, a veces nos lo han planteado, ¿no? Incluso cuando hablamos de economía social o de otras economías, a veces, en algunos casos, parecería que se limita a cambiarle la carátula a los mismos apuntes que uno daba el año anterior. Innovar es un poco más que eso. Innovar significa salir de una zona de confort, de una zona de comodidad, significa revisar sentidos comunes, cosas asumidas, hábitos, cosas que uno viene repitiendo de mucho tiempo. Así que eso, el animarse a la innovación me parece una cuestión muy importante que yo rescato y subrayo de este encuentro. Y después voy a citar: se proponían ustedes generar un espacio de intercambio y socialización entre docentes de la red FASE, no solo para el conocimiento de lo realizado en el ámbito de la enseñanza de cada asignatura, sino para crear vínculos interdisciplinarios. Eso me parece sumamente importante porque, y lo asociaba un poco con lo que es el sentido de nuestra red, la RUES, ¿no? La RUES surge como a partir de un diagnóstico de que suceden muchas cosas interesantes en todas nuestras universidades con relación a la economía social, pero se mantienen muy dispersas, muy encapsuladas, muy cerradas sobre sí mismas, muy poco comunicadas entre sí. Entonces, crear y mantener ámbitos de intercambio me parece fundamental, porque eso potencia, le da otra calidad, le da otra proyección a la innovación que se esté haciendo. Y después ustedes utilizan la palabra de vínculos interdisciplinarios. Yo voy a retomar eso más adelante porque también me parece fundamental poder pensar la economía desde los vínculos interdisciplinarios. ¿Pasó esta diapo? Tengo una diapo acá. Sí, pasó. Bueno, entonces, si sigue pasando, no les pregunto más. O te decimos si no pasa, no te preocupes. Bien, la economía es una ciencia social. Me parece que esa es una afirmación que puede sonar trivial, pero siempre hay que volver a dar esa discusión, porque a veces parecería que la economía muchas veces se sintió como que para alcanzar jerarquía científica tenía que poder expresarse en términos matemáticos, o sea que cuanto más formalizara su forma de expresarse, más científico era. Y la economía es una ciencia social, que tiene otras lógicas.
Y las leyes de la economía no son como la ley de la gravedad que aquí estamos viendo, ¿no? O sea, tienen otra naturaleza, otra característica y están sujetas a cuestiones que se modifican todo el tiempo y que es importante tener en cuenta. Muchas de las cosas que van a fundamentar el sentido de la innovación en economía es que la sociedad cambia. Entonces la ciencia social necesariamente debe adaptarse a esos cambios. El mundo no es el mismo que hace 20 años, no es lo mismo que el siglo pasado, no es lo mismo que hace 2 siglos. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos que estar permanentemente pensando en la innovación en materia económica. Antes del adjetivo de social, tenemos que ratificar además que estamos hablando de una ciencia. Ciencia significa reconocimiento del valor del pensamiento abstracto, del lenguaje simbólico, y que esto es lo que tiene que ver con la naturaleza humana. O sea, la condición humana tiene que ver con la capacidad del pensamiento abstracto y del lenguaje simbólico. ¿Por qué digo esto? Porque en las últimas décadas, en el mundo, no en la Argentina, en el mundo, está habiendo un predominio muy grande de la cultura de la imagen, que para algunos puede llegar hasta provocar o inducir una regresión en la especie. Es decir, esto es una cita de Giovanni Sartori, un filósofo italiano, que hablaba de esto del homo videns, como que sería una regresión en la especie, ¿no? Con la primacía de la imagen sobre lo inteligible, lo cual empobrece el aparato cognitivo del ser humano, que está caracterizado por el lenguaje, el pensamiento abstracto, la escritura y el pensamiento crítico. Es muy importante retomar en ese sentido, para toda la ciencia, y particularmente en el caso que nos interesa, para la economía, toda esta cuestión de que estamos hablando de ciencia, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de recuperar aquellas cosas que nos jerarquizan como ser humano, ¿no? Algunas cosas ustedes van a ver que las tengo que decir medio rápida. Esto es un PowerPoint, o sea, no es un paper, no es un texto con todas las fundamentaciones. En la introducción comentaba que eso de que hay cosas provocadoras, y ese es el sentido es provocar una discusión, es introducir temas. Acá no hay ninguna tesis acabada, ni ninguna verdad absoluta, son ideas que el único objetivo que tienen es decir, en mi opinión, que incluso acá, claro, hablo a nivel personal, no hablo en nombre de la RUES, hablo a nivel personal, la intención es decir, me parece humildemente que hay que pensar esta cosa, nada más, no que ninguna de estas frases tiene que tomarse con pretensión de absoluto, ni siquiera de comunicar algo que uno cree que es verdad, ¿no? Sino que hay que pensar por ahí. Entonces, retomo lo que decía antes de la interdisciplina. Es importante que la ciencia social, que la economía no se encierre en decir esto es económico, esto no es económico, esto es la economía, aquello no es la economía, sino que se acostumbre a tener miradas que den cuenta de la complejidad que existe en el mundo real. El mundo real no se divide en disciplinas. Lo de las disciplinas es una cuestión que armamos nosotros para facilitar el abordaje, el estudio, la investigación, el aprendizaje, pero tenemos, para incidir en el mundo real, tenemos que tener herramientas también, tenemos que hacernos amigos de las disciplinas hermanas de las ciencias sociales, ¿no? Porque a veces el encerrarse en lo que uno suele llamar estrictamente económico, caemos en un enfoque meteorológico de lo económico, ¿no? Parecería como que la economía acontece. Ustedes, esto ya lo he mencionado, no sé si con usted lo hemos conversado, pero muchas veces la información sobre indicadores económicos en la radio, en la televisión, se dan casi junto con las informaciones respecto de si va a llover, si no va a llover, si va a hacer mucho calor, si no, si va a caer granizo. O sea, ahí parecería como que la economía es una cosa que simplemente sucede, acontece. Por eso decía que es un enfoque, a veces hay un enfoque meteorológico de lo económico que es importante superarlo, ¿no? Enfoque meteorológico significa que se ocultan los sujetos. Por ejemplo, cuando decimos o escuchamos subió el dólar, es lo mismo que decir se acabó el dulce de leche. Alguien se comió el dulce de leche. El dulce de leche no se termina solo. Y lo mismo pasa con el dólar. Entonces me parece que ese tipo de cosas
a veces, si nos encerramos en lógicas disciplinarias de lo económico, es difícil percibir la realidad de los fenómenos que acontecen porque tienen muchos componentes que exceden lo económico. Entonces yo creo que un elemento importante para la innovación es indisciplinar la economía. E indisciplinarla en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de sacudirla de los dogmas, sacudirla de los lugares comunes, del pensamiento único, de pensar que la economía ya está, es así, sino que pensar en un sentido indisciplinado, animarse a la indisciplina. Y también en el sentido de juntarse con las otras disciplinas, lo que decíamos antes, ¿no? Porque existen fenómenos que tienen elementos que corresponden a otras disciplinas técnicamente y tenemos que acostumbrarnos a mirarlos en su integralidad. Bueno, aquí hago dos menciones, ¿no? Hay conceptos que son muy naturalizados en economía, ¿no? El tema del ceteris paribus, ¿no? Algunos de ustedes seguramente lo han trabajado. Es un vocablo latino que significa si todas las demás variables permanecen constantes. Muchas de las afirmaciones en economía parten de esa afirmación, lo cual es correcto, es decir, es legítimo para analizar un fenómeno, aislarlo de otras variables y ver cómo funciona estrictamente ese fenómeno, esa parte de la realidad, a efectos de su análisis. El tema es que después es muy difícil volver a dar el salto hacia la complejidad. Y ceteris paribus a veces se convierte en una especie de palabra mágica que nos excusa de dar cuenta de la complejidad, porque el mundo real suele ser obstinado y suele cambiar, o sea, no se queda quieto mientras nosotros analizamos un pedacito, se sigue moviendo, se sigue cambiando. Entonces, hay que ser cuidadoso con todas aquellas afirmaciones sobre lo económico que ponen en la letra chica el famoso ceteris paribus, suponiendo que todas las demás variables permanecen constantes, porque eso no sucede casi nunca. Y acá la curva esta, la tijera de la oferta y demanda, muy conocida, muy familiar, entra dentro de estas cuestiones que estábamos conversando anteriormente, que tiene que ser tomado muy cuidadosamente, porque se cumple con muchísimas condiciones, se cumple con muchas condiciones, es muy complejo, depende de los mercados, depende de las situaciones. En el mercado de trabajo ya se ha demostrado largamente que esa curva de oferta, a veces más que ser una curva en un solo sentido, a veces es una especie de Z o una S invertida, porque a mayores salarios puede haber una preferencia por el ocio, entonces se ofrece menos trabajo, o a salarios muy bajos puede suceder que para llegar a un mínimo de subsistencia se aumente la cantidad ofrecida de trabajo. Es decir, es algo que hay que estudiarlo con mucho cuidado y que por suerte en el sentido común hemos dado un paso muy importante en los últimos tiempos, al menos en la Argentina, ¿no? Que nos ayuda a relativizar esta famosa tijera de la oferta y la demanda, ¿no? Donde parecería, igual que decíamos antes, que el precio simplemente acontece, donde se juntan una curva de demanda con una curva de oferta. Y me refiero al concepto al sintagma de formadores de precios. Por suerte, cada vez está creciendo más el consenso y la comprensión de que existe eso que llamamos formadores de precios. O sea, el precio no es algo que sucede, algo que de repente sucedió el precio, sino que es algo que se forma. Y vuelvo a la frase anterior. Detrás de los fenómenos económicos hay sujetos, hay actores sociales. Entonces, es importante que el estudio de la economía dé cuenta del rol que juegan estos actores en los fenómenos económicos. Entonces, reiterando de alguna manera, ¿no? Es importante al estudiar lo económico
tener en cuenta factores sociológicos y psicológicos. En economía siempre se habló de que las expectativas son un factor importante, pero medio como que nos conformamos con esa categoría, expectativas. ¿Sí? Las expectativas sabemos que influyen porque si la población cree que va a pasar determinada situación, actúa en consecuencia y provoca, bueno, hay que explorar un poco más el tema de las expectativas, lo que significa la incidencia de la subjetividad individual y colectiva en fenómenos aparentemente económicos. Acá cito una frase de Ricardo Anoskin, que le escuché la semana pasada. Fue en una videoconferencia, después si a alguien le interesa le paso el enlace donde está. Y él daba un ejemplo en este sentido, ¿no? Decía, el aumento del dólar blue, un mercado absolutamente marginal, debería tener la misma incidencia económica que el crecimiento de un cactus en la puna. No es así por el enorme aparato mediático de multiplicación de esa noticia. Entonces, esto quiere decir que un fenómeno aparentemente económico no es solo económico, es un fenómeno comunicacional, psicológico, subjetivo. O sea, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta para que este fenómeno se produzca. Me parece que eso es importante y tiene que ver con lo que ustedes decían al principio, la necesaria mirada interdisciplinaria. Bueno, algunos hablan de transdisciplinaria, postdisciplinaria, bueno, todo lo que le quieran poner para negar la disciplinariedad. Otro elemento que me parece importante tener en cuenta cuando hablamos de innovación es en qué sentido, cuál va a ser el rumbo en el que vamos a pensar la innovación. Y aquí hay que volver a discutir si vamos a sentarnos en una visión de la economía formalista, o sea, una relación entre medios y fines, medios que se los califica habitualmente escasos y fines que se los califica habitualmente infinitos o múltiples, o una visión más sustantiva de lo económico, que es la que creo nos interesa, que es la economía como necesidades y satisfactores. Y ahí entran todas las discusiones, ¿no? Si las necesidades son finitas o infinitas, eso está en discusión, eso no hay, cada vez está más puesto en discusión. En un tiempo se afirmaba con mucha ligereza que las necesidades son infinitas y parecería que no es tanto así. Discutir las necesidades, discutir el concepto de necesidad es fundamental en economía. Y ahí también entran factores que tienen que ver con la subjetividad, tienen que ver con la condición humana, tienen que ver con lo antropológico, pero es un factor fundamental para entender lo económico. Y satisfactores, recursos, que acá también hay que volver a discutir, si estamos hablando, la cuestión de la escasez. Eso lo podemos retomar un poco más adelante, ¿no? No asumir con tanta liviandad que la escasez es un dato indiscutido, indiscutible, sino ver qué pasa, sobre todo con la evolución en los modos de producción, en el crecimiento de los factores y de los mecanismos intangibles de producción, ¿no? Entonces, en esa línea es importante volver a subrayar que estamos hablando de otra economía. O sea, la economía social y solidaria no creemos, no queremos que sea, no pretendemos que sea, en la mirada que tenemos, un simple suburbio de lo económico. Sabemos que en algunos casos, en algunos enfoques, la economía social y solidaria es una cuestión medio marginal, bueno, son las cooperativas, son microemprendimientos para desempleados, son mecanismos de reinserción laboral hasta que aparezca otra vez el empleo. Bueno, no es la mirada que tenemos nosotros sobre esto, es otra economía. Todo lo que dijimos antes claramente, y lo que vamos a decir después, va en esa dirección. Queremos disputar el sentido de lo económico, no queremos hablar de una baldosa del campo de la economía. Es más, lo que hoy en día se considera como economía, que suelen ser indicadores financieros o simplemente mercantiles, nosotros creemos que eso es un suburbio de la economía, eso es un pedacito de lo económico. La economía es una cosa mucho más amplia y ese es el debate que nos interesa dar
y que nos parece pertinente indagar para ver cómo lo enseñamos, cómo lo transmitimos, cómo lo comunicamos. Y hay dos cuestiones, entre otras, pero vamos a tomar dos hoy, que me parecen importantes, y es discutir el tema del trabajo y leer la realidad en clave de transición. Vamos a profundizar ahora un poco esos dos conceptos. Bueno, el trabajo no es lo que era. Todos sabemos que el trabajo cada vez más, con motivo del avance científico y tecnológico, se ha ido modificando. Es muy diferente. Nosotros hubo una época donde asociábamos mucho el trabajo al trabajo manual, al trabajo que significaba mover cosas, cuestiones físicas. Cada vez más ese trabajo, no digo que vaya a desaparecer, pero cada vez más se está inclinando, se está volviendo a un trabajo que tiene que ver con botoneras, con máquinas, con computadoras. Cada vez más el trabajo se hace detrás de una pantalla de computadora o apretando botones en un tablero. Eso es un cambio muy importante y me parece que tenemos que tener en cuenta, tenemos que considerar que eso tiene consecuencias. Eso no es... no podemos hacer como que ese cambio no significa nada en nuestras concepciones sobre lo económico. Por ejemplo, claramente respecto del tema de la escasez, en la medida en que la producción o parte de la producción, y particularmente de los servicios, tiene que ver con activos intangibles, el fenómeno de la escasez empieza a reconsiderarse, porque no estamos hablando en este caso de recursos naturales que pueden ser agotables, sino estamos hablando de algo que le pone un límite a la posibilidad de la escasez. Todo lo que signifique conocimiento, producción intangible, pone en cuestión el alcance de la categoría de la escasez, que siempre fue una categoría fundamental en la ciencia económica tradicional. La categoría de la escasez siempre fue una categoría central. Incluso todos sabemos cómo cuando las producciones empezaron a volverse a satisfacer las demandas y a cubrirlas y empezaron a cubrir en exceso las demandas, hubo que inventar la obsolescencia programada, o sea, que no duraran tanto los bienes para que la gente volviera a comprar. Es una cosa que si uno lo piensa un poquito a fondo, es absolutamente irracional pretender programar la obsolescencia cuando uno podría terminar con la escasez en ciertos rubros. Entonces me parece que eso es importante, porque además la obsolescencia programada tiene que ver con una cuestión. Si la escasez se termina, si no existe escasez, ¿cuál es el justificativo para que exista el precio? Si somos 10 personas y hay raciones para que comamos los 10, ¿qué sentido tiene que tenga un precio cada uno de esos productos? Entonces, simplemente lo que quiero decir con esto es, revisemos qué consecuencias tiene en el análisis económico, sobre todo en las categorías tradicionales de lo económico, necesidades, recursos, escasez, satisfactores, estas transformaciones que están habiendo en materia de trabajo y producción. Bueno, algo que todos sabemos, la posibilidad del pleno empleo parece alejarse cada vez más y hay distintas respuestas ante esto. Hay una respuesta que la escuchamos a veces, pocos se animan a decirla, pero varios lo piensan esto. ¿Por qué el Estado debe hacerse cargo de gente que fracasó en sus vidas? Entonces se habla como que hay quienes se encogen de hombros y dicen, bueno, y es la tecnología, es el avance tecnológico. Claro, los que les va bien, los que no sufren las consecuencias dicen eso. Pero tengamos en cuenta que la precarización laboral no es consecuencia de la tecnología, es consecuencia de un sistema, es consecuencia de una manera de entender cómo se aplica esa tecnología.
Y acá entran conceptos que tienen que ver con el trabajo. Hay una idea que muchas veces se parecería muy generalizada, ¿no? Que es el capital el que crea el trabajo. El capital da trabajo, invertir para dar trabajo. Es el trabajo el que crea el capital. El trabajo crea el capital. Las máquinas y las tecnologías que hoy existen son trabajo acumulado de generaciones anteriores. O sea, son trabajo convertido en algo material, en algo duro, algo sólido, que facilita el trabajo. Todos sabemos que en economía se habla trabajo vivo y trabajo muerto, ¿no? O sea, una unidad de producto, cuando no existía ninguna máquina, requería 100% de trabajo vivo, es decir, un nuevo trabajo real del ser humano. A medida que va habiendo más tecnología, más maquinaria, se requiere menos trabajo vivo y hay más trabajo muerto, más trabajo acumulado. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Cuando hablamos de capital, estamos hablando de trabajo acumulado. Enrique Dussel, filósofo argentino que vive en México, tiene una frase muy linda que dice: el capital es sangre coagulada, es trabajo de generaciones anteriores que ahora nos facilita el trabajo. Entonces me parece que eso es importante tener en cuenta. Después, bueno, la cuestión esta hoy se habla de trabajo digno, ¿no? Después podemos profundizar esto. Tenemos muchas confusiones, hay mucha confusión entre lo que es trabajo y empleo. Nosotros me parece que una innovación necesaria, digo innovación aunque la idea no es nueva, pero nos falta todavía remar mucho para construir consensos en esa dirección, es diferenciar trabajo y empleo. No hablemos de trabajo cuando estamos hablando de empleo. Esto del trabajo digno, decía, es una cosa nueva. En la antigüedad era una cosa de los esclavos y los siervos. El trabajo no era una cosa de los nobles. Hoy en día se habla de la dignidad del trabajo. Eso es relativamente novedoso, tiene un par de siglos. Y tener en cuenta esto, ¿no? Que el empleo asalariado en relación de dependencia es una de las formas de trabajo, que siempre coexistió con otras, y nada indica que tenga que ser eternamente mayoritaria. Por supuesto que es una forma, es importante. Acá tenemos que tener en cuenta que en nuestras sociedades el estatuto del empleo asalariado en relación de dependencia es el único que casi en su totalidad tiene una asignación de derechos. O sea, la forma de empleo del trabajo es la única que tiene prácticamente, al menos en teoría, una asignación plena de los derechos constitucionales. Pero no quiere decir que tenga que ser la única en ese sentido, ¿no? Esto nos abre otras discusiones. La sociedad del pleno empleo, la sociedad salarial, donde se requería que todo el mundo tuviera un puesto de trabajo porque la producción lo necesitaba, etc., tuvo como contrapartida al mercado como principal asignador de recursos. La sociedad post-salarial no significa que vaya a desaparecer el empleo, significa, yo no creo en eso del fin del empleo, pero sí que van a aparecer y están apareciendo formas diferentes de distribución de la riqueza social y de producción. Entonces, decía, esta sociedad post-salarial requiere rediscutir el alcance de lo común, lo que no debe dejarse librado a satisfactores mercantilizados. El Papa está hablando mucho últimamente, ¿no?, del destino común, del destino universal de los bienes. Me parece que eso es importante volver a discutirlo. Y aquí también, otra vez, volvemos a la interdisciplina. Leer esta problemática del trabajo, el empleo, el salario, en clave de derechos. No limitarnos a ver el mundo en clave de mercado. Me parece que eso es muy importante. Esta es una foto que saqué, creo que en Aeroparque. Y me gustó el título, ¿no? Ahí donde hacen las gestiones para el documento de identidad y esas cuestiones. La deben haber visto. Dice DNI, la puerta de entrada a tus derechos. Y me parece una frase muy
muy certera, muy clave. O sea, los derechos los tiene el ciudadano. La condición ciudadana es la que otorga los derechos, no la condición de empleado asalariado en relación de dependencia. Esta es una discusión que parece obvio, uno lo escucha y dice, no, parece evidente, pero todavía hay que seguir dando esa discusión. Todavía hay gente que no está convencida de lo que significa la asignación universal por hijo, porque cree que los derechos los tiene el empleado asalariado. Y acá lo dicen con claridad, la condición ciudadana es la que habilita los derechos, no la condición salarial, la condición de empleo. Y menos ahora, menos en estos tiempos, donde todos sabemos lo que está pasando con la crisis del empleo y la disminución del empleo, de la oferta de empleo. No quiero ofender la inteligencia de ustedes, pero quiero volver a poner el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El artículo 14 bis de nuestra Constitución habla del trabajo, no habla del empleo asalariado en relación de dependencia, habla del trabajo en sus diversas formas. Y dice, gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador condiciones dignas, equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones. Bueno, ya lo saben, lo pueden leer. Quiero decir, me parece que esto es central. Y si me permiten una pequeñita, muy breve anécdota. Una vez estábamos discutiendo estos temas del trabajo en un taller en Reconquista, en la provincia de Santa Fe, en el norte, y había personas de distintos lados, ¿no? Había agricultores, hay mucha gente de la agricultura familiar ahí, había empleados municipales, gente de cooperativas, etc. Y trabajamos esto, el artículo 14 bis. Y un compañero que era agricultor dijo, refiriéndose a este artículo, esos derechos de los empleados públicos los deberíamos tener todos. No reparó que estábamos hablando de la Constitución. Cuando leíamos esto, decía, pero estos son los empleados públicos, yo también quiero tener estos derechos. Entonces me parece importante dar estos debates sobre el trabajo, sobre los cambios en el trabajo, sobre la consideración del trabajo más allá del empleo, me parece central. El año pasado surgió algo muy interesante, una encuesta, por primera vez se hizo en la Argentina, lo que significa en monto de Producto Bruto el trabajo doméstico no remunerado, 16% del Producto Bruto. Los trabajos de cuidado representan más que la industria, más que el comercio y más que las actividades inmobiliarias. Esto es un dato, una estadística de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, septiembre del año pasado. Me parece fundamental empezar a mirar el trabajo más allá del empleo. Hay trabajo más allá del empleo, es importante identificarlo, homologarlo y propiciar la homologación social de todo esto como trabajo. Bueno, no vamos a llegar al final, pero bueno, vamos a avanzar hasta donde podamos. Otro concepto que me parece importante respecto de la innovación en economía es poder ver la realidad en clave de transición. Es decir, esto es fundamental porque muchas veces cuando hay cambios, uno piensa, la tendencia natural es leer el cambio en clave de anomalía. Uy, ¿cuándo va a volver a la normalidad? Bueno, a veces no son anomalías, a veces son transiciones. Estamos yendo en otra dirección. Esto es particularmente grave a veces en la ciencia económica, pero no de ahora, de siempre, porque la ciencia económica tiene esa tendencia, que acá yo voy a citar un concepto de un economista, lo escribió a fines del siglo XIX. Y dice, una vez formuladas las leyes de lo que es normal y natural, o los hechos corroboran ese concepto de normalidad, o no lo corroboran. Y si no lo corroboran, son dejados de lado como anormales, marginales e irrelevantes. Esto es viejo. Esta cuestión de decir, no, nosotros decimos en chiste, ¿no? Decir que es la realidad la que se equivoca. No se trata de que se equivoque, sino de leer como anomalía algo que en realidad es una transición.
Y eso es fundamental poder identificar cuándo es un barquinazo y cuándo es un cambio de fondo, un cambio importante, porque si está lloviendo mucho, bueno, una cosa es una lluvia fuerte, que lo podés arreglar con un paraguas, y otra cosa es una inundación, que no te sirve un paraguas. Entonces es importante poder leer lo que pasa, acostumbrarse a leer en clave de transición y sobre todo ver cosas que ya están sucediendo, ¿no? Me parece importante el tema de pensar el cambio social en largo plazo. A veces el sentido común sobre el cambio social no va en esa dirección. Yo recomiendo un libro muy interesante de Eric Hobsbawm que se llama Cómo cambiar el mundo. Todavía está muy metido la idea de que los cambios son un cambio revolucionario, como algunos que hubo en el siglo pasado. Y les digo, por si les interesa el libro, si buscan una respuesta al título, no le crean, porque no te dice cómo hay que cambiar el mundo. En realidad lo que dice es cómo cambia el mundo. Pero lo que me refiero es lo siguiente, existe la idea de que los cambios son cosas abruptas, cosas violentas, cosas que suceden de un momento a otro, en pocas semanas o en pocos meses, y a veces los cambios son una cosa muchísimo más lenta. Los cambios suceden, pero suceden a lo largo del tiempo, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, poder leer en términos de largo plazo la transición del feudalismo al capitalismo duró varios siglos. Entonces seamos capaces de leer en economía indicadores que nos ayudan a ver que hay cosas que están evolucionando, que se están modificando, pero que los procesos son muy lentos y van a llevar tiempo. Pero es fundamental, desde el punto de vista universitario, en la enseñanza y en la investigación, tener la cabeza abierta a mirar hacia adelante, no a mirar normalidades pasadas o equilibrios pasados que deberían llegar a restablecerse, sino leerlo con la cabeza mirando hacia el futuro. Aquí hay un cuadrito que me parece interesante, no lo voy a leer todo, es viejo, es de hace 4 años atrás, se llama Los que cobran del Estado, ¿no? Personas asistidas por, creo que ANSES, por distintos motivos, entre jubilaciones, pensiones, asignaciones, Plan Progresar, AUH, prestación por desempleo, bueno, hay una serie de cosas, ¿no? En aquel momento estábamos hablando de 21 millones de personas, hoy debe ser más, claramente la mitad de la población está afectada en ese sentido. Uno puede leer esto con los ojos en la nuca y decir, no, pero esto no puede ser, es una barbaridad, la gente tiene que trabajar, tiene que tener su empleo, esto tiene que terminarse. Bueno, les tengo una noticia, esto está pasando en todo el mundo, o sea, cada vez más, y tiene que ver con lo que decíamos antes, del fin que la posibilidad del pleno empleo asalariado en relación de dependencia se está terminando cada vez más. Cada vez se está achicando más ese mundo. Entonces, este fenómeno, ¿qué significa esto? Significa que se están dando mecanismos de distribución de la riqueza social que pasan por otros mecanismos. Algunos lo llaman esto como una tendencia al ingreso de ciudadanía, pero más allá de del nombre que se le dé o de las propuestas que puedan surgir, yo quiero subrayar lo que decía hace un par de diapositivas. Esto está sucediendo. No estamos hablando de cosas que estamos proponiendo que sucedan, sino cosas que ya están sucediendo. En ese sentido, leer en clave de transición significa también considerar que está viendo las instituciones de la sociedad salarial están cambiando. Perdón, Daniel, tus últimos 10 minutitos. 10 minutos, lo tengo en cuenta. Bien, voy a ir cerrando en esto. Me va a quedar un bloquecito, pero creo que con esto igual cerramos. Entonces, lo de metamorfosis en las instituciones de la sociedad salarial. ¿Qué significa esto? Que hay instituciones de la sociedad salarial que van cambiando solas, que las seguimos llamando como las llamábamos antes, pero que ya no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, el tema de la jubilación. La jubilación, cuando se instituyó, era
una retribución para quienes estaban ya en sus últimos años y que no tuvieran que trabajar, porque no podían, estaban limitados por sus capacidades. Entonces la sociedad asumía colectivamente el sostenimiento con transferencias monetarias a esas personas para que vivieran sus últimos años con un ingreso y poder así satisfacer, cubrir sus necesidades. Que está habiendo un fenómeno hace bastantes años. Por un lado, se está alargando la expectativa de vida y en algunos casos, por presiones de gremios más fuertes o lo que fuere, están logrando a veces jubilaciones anticipadas. Conclusión, la condición de jubilado ya no es la que era antes de un viejito. La imagen de jubilado que a veces todavía uno ve en las fotos es un viejito medio decrépito ahí. Bueno, hoy en día todos sabemos que hay muchos jubilados que no están en esa condición, que están en perfectas condiciones de trabajar, que lo que hicieron fue jubilarse lo antes posible. No estoy cuestionando sus derechos, pero lo que hicieron fue construirse su propio ingreso de ciudadanía. Es decir, tener un ingreso fijo, tranquilo, una cosa que le dé un piso de ingreso y después dedicarse a otras cosas y seguramente siguen trabajando, siguen haciendo otras cosas porque están en condiciones de hacerlo. Esa es una metamorfosis que está sucediendo. Y otra que está sucediendo es en el empleo público. Yo no conozco ahí en el NOA, pero les puedo decir acá en Buenos Aires. A veces hay gentes que busca un empleo en el Estado porque lo que quiere es tener un piso de ingresos, una obra social y una jubilación asegurada. Pero su actividad la hace a la tarde. O sea, su contribución a la sociedad, su trabajo, lo que realmente sería su trabajo, lo hace después. Estas personas, no estoy haciendo ningún juicio crítico, ningún juicio de valor, se han construido su propio ingreso de ciudadanía. Unas y otras son los que critican como planeros a quien recibe una transferencia monetaria del Estado porque no tiene empleo. Entonces, tengamos en cuenta que lo del ingreso de ciudadanía está surgiendo solo. No se trata, algún día va a haber una ley que lo estipule, que lo establezca, etc. Pero no creamos que el ingreso de ciudadanía surge solamente a partir de los planes sociales. Surge también de lo que en la práctica está sucediendo en muchas instancias del Estado, municipal, provincial y nacional, y lo que está pasando con las jubilaciones, que gracias a presiones de algunos gremios y condiciones y qué sé yo, logran jubilarse temprano y tienen, bueno, por supuesto, las consiguientes crisis en las cajas de jubilaciones o en los sistemas jubilatorios, porque no, es muy difícil sostener 30 años de jubilado a una persona. Hay gente que se queja, por ejemplo, de la jubilación del ama de casa o de la moratoria provisional. Si cada persona recibiera jubilación por sus aportes estrictamente realizados durante 30 a 35 años de vida, alcanzaría para pagarle 5 o 6 años una jubilación. ¿Y el resto de dónde sale? La plata. Los que yo aporté y le dan al otro que no aportó. Bueno, lo que vos aportaste, si vas a estar más de 5 años jubilado, tampoco aportaste para eso. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, tengamos en cuenta que está habiendo cambios que están aconteciendo por sí mismos y que nos obliga a mirar el trabajo de otra manera, mirarlo desde otra perspectiva, y sobre todo, insisto, más allá de las propuestas, que habrá que hacerlas, tener en cuenta cambios que ya están aconteciendo. Los cambios acontecen, nos gusten o no nos gusten. Cuando yo era joven, y acá sí termino, hace muchos años, se discutía si se podía cambiar el mundo, no se podía cambiar el mundo. Bueno, les tengo una novedad: el mundo cambia solo, no necesita de nuestra voluntad, porque cambia igual. Entonces, me parece que desde la enseñanza y la investigación
del rol de las universidades, es importante indagar estos rumbos y, por supuesto, construir propuestas, pero dando cuenta de lo que está sucediendo en la realidad, porque me parece que cualquier formación, cualquier investigación, cualquier producción universitaria en ese sentido, lo primero que tiene que hacer es tener en cuenta lo que está pasando a su alrededor. Me quedó un bloque que me parecía interesante, pero por ahí lo dejamos para más adelante. Igual el material les queda a ustedes. Cualquier pregunta que quieran hacer, indagar sobre fuentes para estas cosas, después se comunican conmigo, estoy a plena disposición y gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a vos, Daniel, y obviamente no es la última vez que nos vamos a ver discutiendo estos temas, así que quienes quieren armarle alguna pregunta para Daniel me la pasan por el chat y yo me encargo de alcanzárselas mientras nuestros compañeros continúan con su exposición. El que sigue es Gastón Carrazán Mena, Economía Social, experiencias en extensión y vinculación con alumnos de la carrera de licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Salta. Gastón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Paso a compartir pantalla. Un segundo. Insisto, mientras Gastón prepara su PowerPoint, los que quieran preparar algunas preguntas para Daniel, que seguro nos va a acompañar un rato más, las vamos escribiendo por el chat. No olviden de presentarse también en el chat con nombre y apellido y facultad de origen. Bueno, cuando vos digas. Adelante, Gastón. Adelante. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espectacular la exposición de Daniel, porque muchos de los tópicos de los que estuvo hablando yo los voy a retomar para poder mostrarles una experiencia que tuvimos en la carrera de Economía y también, como nos caracteriza en la RUES, de la cual formo parte en el NOA, algunos puntos en discordia, por así decirlo. Bueno, me presento, yo soy Gastón Carrazán, soy economista, me especializo en econometría y en estadística aplicada, y formo parte de la RUES NOA, de este grupo que armamos con las universidades de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago, Salta. Y mi interés en el ámbito de la economía social devino de una experiencia, primero de extensión, que luego se transformó en vinculación, pasó a ser investigación. Y esa experiencia, ayornándola a la temática de las jornadas, es la que quiero compartir con ustedes, pues es una experiencia que hemos vivido desde la carrera de la licenciatura en Economía, de la que soy docente de hace unos años, creo que desde el año 2009 o 2008, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Salta. Entonces, mi presentación se titula Economía Social, experiencias en extensión y vinculación con alumnos de la carrera de la licenciatura en Economía de la facultad. Esta va a ser la estructura de la presentación, pero en cada slide yo voy a tratar de como abarcar estos 6 puntos, comentarles de a dónde surgió la línea de trabajo, cómo se concretó la participación de los alumnos, cuáles fueron los productos, principalmente estadísticos, por los cuales se nos evaluó, cómo armamos vinculaciones con instituciones desde afuera, cómo es que comenzamos a entender la economía social dentro del ámbito en el que estamos trabajando nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas, y unas consideraciones finales. Les cuento un poco. Nosotros en general tuvimos 4 a 5 experiencias que nos aproximaron a un grupo de individuos en sentido amplio, en sentido de microemprendedores, en sentido de asociaciones, de organizaciones administrativas de microcréditos, en organizaciones ejecutoras de microcréditos, e incluso en bancos de segunda escala, como es FONCAP, el Fondo de Capital Social, con el cual nos vinculamos, pero
nosotros comenzamos nuestro andar en esta rama de la economía social viniendo desde el laboratorio, entre comillas. A Daniel hacía una muy clara comparación entre que economía es una economía social y a veces la tratamos como si fuera otra ciencia dura, y nosotros en economía usualmente estamos acostumbrados a trabajar en nuestros boxes, en nuestras bases de datos, con la puerta cerrada y tratando de obtener un producto estadístico que sea robusto para presentar un paper, viajar, conocer amigos y ya está. Y esa es nuestra experiencia en economía. Pero acá nos desestructuramos un poco cuando, creo que vale la pena contar esto porque nos movió un poco el casillero. Éramos hace unos 5 o 6 años un grupo de economistas jóvenes que estábamos integrando el Instituto de Investigaciones Económicas, reflotándolo, y alumnos nuestros de la carrera comenzaron a participar en el programa Amartya Sen de la UBA, donde comenzaron a adquirir un grupo de conocimientos sobre lo que fueron los microcréditos, la participación de la mujer, los grupos solidarios, y un montón de experiencias que al charlar con ellos parecían anecdóticas, hasta que uno de esos alumnos, ya avanzado en la carrera, se nos acercó. Fue impronta del alumno acercarse y decirnos: ¿por qué no hacemos un proyecto de extensión con una organización ejecutora de microcréditos en la cual nosotros tres, eran 3 alumnos, estamos participando como acompañantes, facilitadores de los microemprendedores? Y en un primer momento tuvimos una especie de distancia, por decir, bueno, qué difícil va a ser salir de la universidad, encontrarse con gente, charlar con gente, aunque parezca esto, como decía Daniel, parezca algo bastante trivial, pero para los que estamos en la universidad, salir, charlar, discutir, desestructurarse es algo extremadamente fuerte. Y la insistencia de estos alumnos nos llevó a decir, bueno, lo hagamos, pero lo hacemos institucionalmente. En aquel momento la SPU bajó una línea que se llamaba Economía Social, por medio de las Secretarías de Cooperación Técnica, y en el 2015 hasta el 2018 nosotros nos animamos a salir a la calle, a conocer a instituciones que otorgaban microcréditos, a charlar con las personas, y nuestros alumnos, poniéndose a la cabeza de los equipos, salían en las rondas de los entrevistadores, de los acompañantes. Cuando la gente volvía a las organizaciones ejecutoras o administradoras a devolver el dinero, nuestros alumnos estaban ahí para conocer, nosotros le llamamos en estadística caracterizar a los individuos que solicitaban microcréditos. Y esa instancia, yo voy a ir pasando directamente, porque en cada una de las slides están cada una de estas instancias. Esa instancia, ahí dice línea de financiamiento en economía social y cooperativismo de la SPU, es la que nosotros, en la que nosotros nos enfocamos. En esa instancia, este grupo de docentes que comenzamos a participar, hicimos un esfuerzo por conocer el mercado de microcréditos desde nuestro punto de vista, desde nuestros conocimientos, y por ello decía la presentación anterior, una experiencia extracurricular. Este conocimiento llegó al punto de que nosotros no teníamos, valga la redundancia, conocimiento de este tipo de experiencias, porque cuando comenzamos a caracterizar a los individuos, eran individuos que tenían características similares a otros individuos que participaban en el mercado de trabajo formal, pero que habían quedado excluidos del mercado de trabajo. Y nos tuvimos que hacer de un grupo de literatura de la cual estábamos todavía no familiarizados, pero a la que le teníamos un poco de temor porque, y esto lo digo con toda sinceridad, existía un prejuicio desde el lado nuestro, desde los economistas, de que esta rama de la economía social no va a ser tan rigurosa en términos metodológicos como a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Pero sin embargo nos topamos con algunos autores que nos hicieron retroceder un poco y volver a repensar lo que estábamos haciendo. Entre ellos,
suelo citar en estas exposiciones a Esther Duflo. En el 2019 ganó el Nobel de Economía, la segunda mujer en ganar un Nobel de Economía, la persona más joven en ganar un Nobel de Economía, y con su esposo Banerjee tienen uno de los avances más importantes en la ciencia, que son los cuasi experimentos que llevaron adelante en India bajo los contextos de microcréditos y los programas de microcréditos. Entonces nosotros tomamos esas ideas, ya veníamos trabajando con ellos, con la literatura de ellos. Y es así cuando comenzamos a comentarle a la comunidad académica, principalmente en Aresnoa, circundante, cómo nosotros veíamos a los microcréditos en Salta. Nos enfocamos en el Centro de Mayores Sagrado Corazón de Jesús, que era un centro originalmente pensado para jubilados, pero que al ser organización administradora de CONAMI, del Ministerio de Desarrollo de la Nación, de la Comisión Nacional de Microcréditos, obtenía una línea de financiamiento para la cual hacía una implementación de microcréditos. Y acá hacemos la primera vinculación, porque nosotros decimos, tienen un montón de información, nosotros la podemos analizar y podemos discutir qué es lo que está pasando. Y, a su vez, poca formación académica podían tener los administradores, pero lo que nos dijeron fue, bien, pero nos ayudan a hacer las presentaciones ante CONAMI para pedir más líneas de financiamiento. Entonces, obtuvimos ahí una negociación. Nosotros ayudábamos a rendir los fondos que ellos tenían por medio de planillas y nos instruían cómo, y a su vez nos prestaban los datos para poder analizar qué es lo que estaba pasando. Entonces, como que queríamos incluir a más gente para poder tener más charlas sobre lo que estábamos investigando, y en ese momento desde un punto de vista de vinculación. Aquí fue cuando el Fondo de Capital Social, en el 2018, nos contactó y quiso hacer un evento a nivel regional, y nosotros lo hicimos junto con ellos, pero en realidad el evento, que convocó un montón de microemprendedores, era también, desde el punto de vista académico, una excusa para atraer mucha gente y para hablar, preguntarles, estudiar un montón de gente, y universidad con FONCAP comenzar a diseñar estrategias de trabajos en conjuntos. Tal es así que hasta formalizamos esa estrategia de trabajo. En este primer estudio exploratorio, en estadística decimos, armamos lo que se llama una prueba piloto y una prueba de cuestionario de cómo podríamos abarcar a otros actores, a otras organizaciones administradoras, a otros ejecutores, tomando al Sagrado Corazón de Jesús, a este centro de mayores, como el primer caso. Entonces ahí probamos nuestras encuestas para caracterizar a los individuos. Pasamos de la cooperación, de la vinculación, a la extensión. Con la Secretaría de Extensión de la Universidad, lo que nosotros dijimos es, bueno, ya conocemos el mercado, ya conocemos los actores, pasamos por distintas instancias, nacional, provincial y municipal, y ya tenemos llegada a los microemprendedores por medio de las organizaciones administradoras. Ellos nos abrían la puerta. Ellos nos decían, mirá, va a ir a verte este chico de la universidad, por favor contestale. Y empezamos a plantear ahí, ahora sí desde un punto de vista más riguroso, pero, y esto lo quiero remarcar, porque ninguna opción para estudiar un mercado desde el punto de vista general marginal, con lo cual, ¿qué es lo que teníamos que estudiar? Salía de discusiones y consultas permanentes con los actores con los cuales nos involucrábamos y nos vinculábamos, y principalmente nuestros alumnos que habían trabajado en estos lugares. Y allí salió uno, creo que de nuestros avances más grandes, que se titula El impacto de los microcréditos en la calidad de vida de los beneficiarios. Nosotros nos hicimos con ellos una pregunta sencilla. ¿Sirven los microcréditos para los individuos? ¿Los mantiene en la pobreza? ¿Los saca de la pobreza? ¿Les da un ingreso? ¿No les da un ingreso? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, diseñamos metodológicamente
tomando a Esther Duflo de referente sobre cómo había hecho un estudio de impacto. Lo que nosotros tratamos de hacer fue reproducir. Construimos escalonadamente distintos artículos científicos para ir mostrándole a la comunidad qué es lo que estábamos haciendo, incluso en la Sociedad Argentina de Estadística, mostrarle cómo estábamos haciendo una evaluación de impacto para que nos dieran una devolución si íbamos bien o no, y llegamos a una conclusión que puede parecer en un momento trivial, pero que por lo menos nos despejó y nos permitió seguir indagando en la temática, que es que cuando nosotros, ahí están las 4 producciones principales que hicimos, cuando nosotros decimos, tiene un impacto en la calidad de vida de los beneficiarios, identificamos que en dimensiones tales como la monetaria, no tiene un impacto significativo. Es decir, por el monto de los microcréditos, por la tasa que se cobra, por la instrumentación, no tenía un impacto significativo monetariamente en la vida del microemprendedor que obtuviera un crédito de determinado monto. Pero existían otras dimensiones que estructuralmente no se podían solamente analizar con una línea de crédito. A saber, y esto sale del artículo y puede parecer una verdad de perogrullo, pero comprobarlo a nosotros nos abrió mucho los ojos. Entre ellos, un individuo que está al margen del mercado de trabajo, que se puede autoemplear y puede volver al mercado de trabajo sin necesidad, como decía Daniel, de pretender ser asalariado, sino que vuelve con su microemprendimiento al mercado de trabajo, hacía una diferencia enorme. Un tipo que no tenía trabajo, que estaba en lo que llamamos la población inactiva, no por voluntad, sino porque no podía volver al mercado de trabajo, porque tenía características que el mercado expulsaba, volvió al mercado de trabajo, propiamente, de motus propio. Y a su vez encontramos una característica, este año se le dio un Nobel de Economía a unos individuos que hacen estudios de lo que se llaman los contrafactuales. Tratan de plasmar escenarios sobre los cuales comparar a los mismos individuos en trayectorias distintas de cómo hubiera sido más beneficioso elegir una u otra trayectoria. Nosotros tomamos la metodología de los contrafactuales para poder decir, si yo tuviera individuos similares, pero que la única diferencia, el famoso ceteris paribus, Daniel, pero que la única diferencia fuera el microcrédito, ¿qué es lo que pasaría en la vida de ese individuo? Y algo que nos voló la cabeza fue que ese individuo que tiene un microcrédito, que vuelve al mercado de trabajo, que tal vez tenía una pasión por un emprendimiento que ahora la puede implementar, comienza a pensar en términos de, en un espectro temporal mucho más allá que en el día a día, en la semana a semana, que en el ingreso necesario para devolver el microcrédito, y comienza a planificar su vida y la de su familia a futuro. ¿Y cómo medimos eso? Con los años de educación de los hijos, de los individuos que tenían microcréditos y las mismas características respecto de los que no tenían microcréditos. Hicimos una evaluación que se llama, el procedimiento se llama ATE, porque es una prueba de medias, controlando varios aspectos, y el promedio de los individuos, de los años de educación de los hijos de los individuos que participan de los programas de microcrédito respecto de los que no, es estadísticamente diferente, es estadísticamente más amplio, y eso lo defendimos hasta en todas partes, hasta que, como dice ahí la última línea, un grupo de alumnos nuestros se ganó un premio en la Sociedad Argentina de Estadística, que lleva el nombre del recordado profesor Mentz, mostrando cómo los hijos de los individuos que tienen microcréditos tienen más educación que los que no. Creo que fue un gran avance que hicimos en términos científicos. Bueno, me queda poquito, así que me acelero. Exactamente, te quedan 4 minutos, Gastón. Bueno, entonces lo que
comenzamos a hacer es, bueno, sigamos en la temática y comencemos a charlar ahora sobre algo, justo nos agarró la pandemia como a todo el mundo, pero en el 2019 dimos una vuelta de tuerca y dijimos, bueno, ¿y qué pasa con la inclusión financiera en este grupo de individuos? Pero lo vamos a trabajar un poco más grande y vamos a ver ahora en vez de los microcréditos en las microfinanzas, ¿y qué pasa con las que se llaman las fintech? ¿Aportan a la inclusión financiera o no? Y lo que hicimos fue pasar de nuevo de la vinculación de la cooperación técnica a la extensión a un proyecto de investigación. Y dijimos, bueno, presentamos en el Consejo de Investigación una propuesta para trabajar durante 2019 a 2021 de cómo las fintech, la billetera virtual, que el mercado pago, que, bueno, todo lo que pueda caracterizarse como tal. Cuando hicimos el evento en FONCAP, cuando hicimos Arenoa en el 2018, lo trajimos a Ignacio Carvalho de la UBA, que es un especialista en microfinanzas. Hicimos un vínculo hermoso con él, trabajamos mucho el fintech, participamos del curso de posgrado de banca digital y fintech que él tiene, y con él comenzamos a charlar estas cosas. Entonces decíamos, ¿cómo medir la inclusión financiera en el NOA? En Aresnoa nosotros presentamos una propuesta de trabajo en el 2019 diciendo cómo queríamos, por medio de los relevamientos, porque queriendo, desde el 2015 nos hicimos especialistas en hacer relevamientos, cómo medir la inclusión financiera. Salió nuestro primer artículo, en términos generales metodológicos, estamos todos igualmente incluidos, un índice provincial de inclusión financiera, entre los cuales salíamos que, característicamente, siempre los grupos debajo de la tabla, los del NOA nos encontrábamos por debajo de la inclusión financiera a nivel provincial, a nivel nacional, y bueno, comenzamos a ahondar sobre técnicas estadísticas. Como nos pasó a todos, creo, llegó la pandemia, estábamos en medio del proyecto, no pudimos llegar a hacer el relevamiento de campo para testear, para contrastar esto que estamos tratando de probar ahora, un índice de inclusión financiera utilizando análisis factorial, pero creo yo que ahora volviendo a la cuasi normalidad, adaptando algunas cuestiones, podemos llegar a plasmar algunas dimensiones de lo que es la inclusión financiera, el acceso, el uso, la calidad, y hacer un avance para el NOA. Pero no me quiero detener tanto en esto, porque como me queda muy poquito tiempo. Exactamente 2 minutos. Quiero decir esto. Nosotros dimos toda la vuelta. Empezamos sin conocer la temática, con una experiencia de vinculación, pasamos conociendo la temática a una experiencia de extensión, estamos en una experiencia de investigación, pero dimos la vuelta y volvimos a la vinculación, porque estuvimos trabajando con FONCAP, estamos trabajando o queremos hacer un proyecto de extensión con ProMujer para poder evaluar algunos procesos que tienen asociados a la entrega de microcréditos, como es el plan de salud de ProMujer. Queríamos saber si tiene algún impacto sobre sus socios. Y la última que estamos diseñando, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia está canalizando, se cortó creo que entre el 2015 y el 2019 mucha del financiamiento de CONAMI, pero ahora volvió y entabló un programa de microcréditos a nivel provincial con fondos nacionales desde CONAMI. Entonces lo que hicimos nosotros fue, cuando nos entramos, fuimos, tocamos la puerta y dijimos, ¿qué tal si ya que se está comenzando a implementar el programa, no solamente lo pensamos de manera financiera, sino que en la primera instancia aportamos a el diseño de la política pública? Marcelo, el otro día cuando estaba la gente de Tucumán presentando el Lab de Políticas Públicas, cuando vos presentaste el observatorio, yo decía, esto que estábamos haciendo, justo estábamos en reuniones, viene de la mano, cuando la universidad se acerca al hacedor de políticas públicas y le dice que no sea solo procedimental, que no sea solo entregar dinero,
pedí que te devuelvan dinero, y el que devuelve está bien, el que no devuelve está mal, sino hagamos un seguimiento de la política pública, evaluemos el resultado, evaluemos el impacto y veamos por qué le fue bien a algunos, por qué le fue mal a otros. Bueno, ahora estamos en esa experiencia, nuevamente, con un grupo de alumnos, y uno se comienza a poner viejo y comienza a encontrar alumnos en todas partes. Resulta que los que están en el ministerio haciendo el programa fueron alumnos nuestros, así que tenemos alumnos de aquel lado, alumnos del lado de la universidad, y estamos en tratativas para trabajar juntos en la evaluación. Es decir, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gastón. La verdad, súper interesante. Como a todos les digo, hay preguntas para Gastón, supongo, así que si me las quieren ir pasando por el chat. Está con nosotros, lo veo ahí como un oyente más al decano de la Facultad de la Universidad Nacional de Santiago. Marcelino, ¿cómo le va? Buenas tardes. No sé si quiere saludarlos mientras su gente se prepara para la próxima exposición. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, un saludo a cada uno de los presentes. Un gusto de estar compartiendo este espacio. Muy bien, estar presente en el momento de las RUES con Daniel. Le venimos haciendo un trabajo muy importante gracias a su apertura, a su amabilidad, a su permanente labor de servicio en torno a la economía social y solidaria. Bueno, con Gastón también, ahí estamos trabajando con cada uno de los presentes. Seguro que me voy a olvidar, y por nombrar a alguien, uno comete el error a veces de omitir a cada presente, a cada uno, y de los que no están presentes y forman parte de las RUES, ¿no? Y que vienen trabajando muy fuertemente desde la facultad y de cada espacio de trabajo. Estamos muy agradecidos por todo el esfuerzo que hacen, y la verdad que es mucho y nos ayuda a la construcción de todos nuestros espacios, ¿no? Betty, te estoy viendo, sí, Betty, me parece. Sí, justamente también le estaba por decir que está nuestra ex decana. Un gusto de verte, Betty. Estás silenciada, Betty. Un beso grande, un gusto de verte. Gracias, Marcelo. Disculpe, te devolví el saludo muteada. Ahora te saludo, Marcelino, un gusto verte. Nos vemos más tarde, a las 7. Justamente la estaba viendo a Beatriz, y me acordaba que en 2012, Beatriz, nosotros ya habíamos hecho una pequeña experiencia de diplomatura con el tema de la economía social, y andábamos discutiendo acerca de la cátedra abierta. Así que nada, ha pasado el tiempo y las cosas siguen estando disponibles como para avanzar en esto, ¿no? No sé, Betty, si nos querés saludar. Simplemente saludarlos a todos. Estuve escuchando el expositor, muy bueno y muy interesante todo lo que están haciendo en la red, y lo que están trabajando todas las facultades del NOA. Y también estuve escuchando hace unos días a Andrea, que también me alegra mucho y la felicito, porque la facultad nuestra desde Catamarca también hemos avanzado en estas cosas que estábamos haciéndolas desde hace un tiempo, pero no tanto en la RUED. Ahora empezamos a tener un rol más activo en la RUED. Y bueno, felicitarlos y simplemente disfrutando este encuentro, porque bueno, lo organizamos, comenzamos con esto hace unos meses y bueno, hoy se está concretando, y es siempre un gusto verlos a todos los de la Red FASE, que tantas cosas lindas hemos vivido, ¿no? Es que bueno, nada más. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, el proceso de acreditación de la carrera de contador público en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, y bueno, la verdad que nunca me acuerdo bien todos los nombres de mis compañeros de Santiago del Estero. Adecuaciones curriculares para incorporar los contenidos de la economía social y solidaria. Suni Barrientos y Graciela Figueroa. Adelante, chicas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Compañeros de pantalla, para que podamos comentarles cómo ha sido este largo proceso de la acreditación de la carrera de contador de nuestra facultad. Bueno, si quieres ir presentándonos, Suni, mientras
Comparto la pantalla. Sí, yo soy la contadora Sunil Barrientos. He sido coordinadora de la carrera de contador por varios años y en esta última gestión de Marcelino estoy a cargo del área de evaluación y acreditación de carreras, que conjuntamente con la coordinación de contador, que está a cargo ahora de la contadora Graciela Figueroa, hemos llevado adelante el proceso durante el 2018, 2019, bueno, y continuamos. Sí, si me esperan un minuto, se me ha perdido la comunicación. Bueno. Se me ha perdido el... ¿No puedes compartir? No. Sí, en un minuto. Bueno, yo les voy contando. Que en la primera van a ver las dos áreas, el área de evaluación y acreditación y la coordinación de la carrera de contador han estado a cargo del proceso. Nuestra carrera es nueva, es una carrera nueva comparada con otras universidades nacionales. El proceso de creación de la carrera comienza en el año 97 y se formaliza. Graciela, disculpe, si Sí. puede silenciar su micrófono, Graciela. Gracias. Sí, ya lo silencié. Sí, no sé por qué está ahí. No. Ahora sí. Pero no vemos la pantalla. Se ve negro. Bueno, voy a compartir de nuevo a ver si ahí... Bueno. Bueno, les voy comentando. El área de evaluación y acreditación de carreras, que depende del vicedecanato de la facultad, ha comenzado en el año 2018, justo cuando se comienza con el proceso de acreditación de la carrera de contador. Esta área que está a mi cargo ha trabajado conjuntamente con la comisión de acreditación, que es una comisión que está conformada por docentes de las diferentes áreas disciplinares de la carrera, egresados y alumnos. La carrera de contador, que está coordinada por la contadora Graciela Figueroa, ha trabajado con su comisión curricular. No sé si le quieres comentar, Graciela, cómo está conformada tu comisión. Y en el caso de la comisión curricular, está compuesta por docentes de las distintas áreas, o sea, representantes de las distintas áreas contable, impositiva, de administración, del área de humanidades. Disculpen, le voy a pedir a Suni, ¿vos quieres compartirlo? ¿Lo tienes al...? Bueno. No sé por qué a mí no me... No sé qué es lo que está pasando. Que no me aparece. Bueno, entonces les decía que en estas dos comisiones, coordinadas por Suni, la de acreditación, y por mí la de la comisión curricular, trabajamos para el proceso de acreditación. A través de reuniones en forma separada y algunas en forma conjunta. Perdón, Marcelo, vos tienes la presentación nuestra, ¿no es cierto? ¿La puedes compartir vos? No sé qué es lo que está pasando. Que no, sí, justamente estaba intentando hacerlo y no me deja. Ya se la paso a Marcos y vemos si él la puede compartir. Sigan adelante, ya vamos a hacerlo solo. No sé por qué no sé qué es lo que pasa, realmente no aparece. Marcelo, si me la querés pasar a mí, Verónica te habla.
yo la proyecto. Bien. ¿Algo más, Graciela, de la comisión curricular? Sí, les decía que durante el último tiempo, a partir del año 2017, es cuando 2017 comenzamos a trabajar en forma conjunta las tres comisiones, las dos comisiones y las dos áreas, la área de evaluación y acreditación y de coordinación de carrera. Nuestra carrera, como decía Suni, originalmente tiene su plan aprobado en el año 98 y por lo tanto todos sus contenidos estaban relacionados con lo que en ese momento era actual. A partir de los procesos que se vinieron realizando a través de la red de decanos en la que Suni estuvo trabajando, iniciamos procesos de cambio. Suni. Sí, en el 2004 el CODECE, que es el Consejo de Decanos de Ciencias Económicas, del cual participan todos los decanos con carreras de Ciencias Económicas de universidades nacionales, comienzan a trabajar para incorporar la carrera de contador público en el proceso, ahí está, en el proceso en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que define las carreras con riesgo público y que tienen que pasar por un proceso de acreditación. Nuestra carrera, como decía Graciela, es del año 98. No tiene, porque todavía este plan sigue vigente con algunas adecuaciones al plan original, no tiene los contenidos relacionados con la economía social y solidaria. Con los acuerdos que se fueron haciendo en el CODECE, con los diferentes trabajos realizados, se comenzó a comparar, la comisión curricular de la carrera de contador de ese entonces comenzó a comparar esos acuerdos de contenidos mínimos, de cargas horarias mínimas, con el plan de estudios del año 98. Y como se vio que había muchas diferencias, faltaban contenidos mínimos a incorporar, había materias completas que el plan no los tenía, entonces se comenzó a trabajar en la modificación del plan, que llevó mucho tiempo porque en la formulación o modificación del plan, bueno, todos saben, los que están en universidades, hay que lograr muchos acuerdos, pero mientras tanto se fueron realizando adecuaciones, como por ejemplo incorporando en algunos espacios curriculares temas como responsabilidad social, me acuerdo que fue en la cátedra de Administración 2, o contabilidad ambiental, algunos temas que veíamos que debían estar en la formación de los contadores de nuestra facultad. Sobre todo se llegaron a acuerdos en este proceso que se debía trabajar formando un contador con que tenga ubicuidad histórico-política, que tenga un compromiso social, con conocimiento del entorno local, regional, nacional, y que contribuya a al dictado de políticas públicas. Entonces, nuestro plan 98, que tuvo algunas adecuaciones en el 2002, sigue vigente, a pesar que en el 2018 pusimos en vigencia el plan 2017, que se materializó con la resolución 406 del año 2017. La resolución del nuevo plan ha sufrido después una nueva modificación, porque entre que fue aprobada por el Consejo Directivo y hasta que es aprobado por el Consejo Superior, sale la resolución 3400 del Ministerio de Educación, que establece los contenidos mínimos, las cargas horarias,
las actividades reservadas al título y bueno, tuvimos que hacer nuevamente algunas adecuaciones. Graciela. Sí, sí, puedes volver 3 diapositivas o 4, una más, otra más, ahí. Ahí. Entonces, en virtud de que se aprobó recién en 2017 los estándares para la acreditación que contenía con los contenidos mínimos, tuvimos que hacer un análisis pormenorizado de todo lo que tenía nuestro recién aprobado plan y modificar nuevamente en el año 2018, que es el plan que se está utilizando, aparte que está en vigencia ahora. La siguiente, ¿y qué es lo que teníamos como antecedentes? La siguiente, por favor. En el 2017 se aprobó la resolución 3400 del Ministerio de Educación, pero en el año 2015, aquí tiene un pequeño error, la Secretaría de Políticas Universitarias solicita al Consejo de Rectores que se incorpore como actividades reservadas la actuación del contador como auditor externo de las cooperativas y la incorporación en contenidos mínimos de cooperativas mutuales y asociaciones civiles, así como también el abordaje integrado de la temática para el caso de cooperativas mutuales y asociaciones civiles. Con posterioridad a la aprobación, también el documento conjunto del SPU y del INAES del 2018 nos da algunas sugerencias. Ahora veamos cuáles son los contenidos que observamos en la 3400. Por favor, la siguiente. Con respecto a los contenidos mínimos, la resolución 3400, que es la que determina, o la que está referida con el plan de contador, solamente hace mención a entes públicos y privados con y sin fines de lucro. También se refiere a normas generales en general y cooperativas mutuales y asociaciones civiles. En cuanto a las actividades reservadas, extraemos 3 de las 4 que tienen que ver, que podría tener que ver con las actividades relacionadas con las entidades de economía social, que sería diseñar, dirigir e implementar sistemas de información contable en todos los segmentos de la contabilidad, registrar, medir y exponer la información contable histórica y proyectada para todo tipo de organizaciones y unidades económicas, y dirigir y realizar procedimientos de auditoría y dictaminar en materias contable e impositiva. O sea que si bien dentro de la resolución 3400 no se menciona específicamente o detalladamente algunos contenidos, sí la siguiente. Hemos tratado de incluir estos contenidos en distintos espacios curriculares. Dentro del área contable, en contabilidad 1, se incluye en el aspecto conceptual lo relacionado a entes públicos y privados con y sin fines de lucro. Suni, en contabilidad 3. En contabilidad 3 nosotros tenemos el abordaje de la contabilidad ambiental y también la RT24, que son normas de exposición de estados contables para entes cooperativos. Y la 11 también, y la 11 que es para entes sin fines de lucro. También en el seminario de práctica y actualización profesional se desarrollan algunos casos simulados que tienen que preparar los alumnos relacionados con entes con y sin fines de lucro, en lo relativo a su organización y sistemas, aspectos legales y jurídicos, impositivos, laborales, el aspecto contable, auditoría y análisis e interpretación de sus estados contables. Vale aclarar que nosotros no estamos todavía hemos hecho una aplicación gradual del plan desde el 2018, por lo tanto estamos en el 4º año de aplicación y el seminario es de 5º, pero a raíz de que es necesario hacer un plan que nos permita que aquellos alumnos que no están en el plan nuevo puedan tener contenidos que no estaban previstos, nosotros aplicamos los mismos contenidos o los contenidos que se
que hemos acordado incluso en las materias que se están dando del plan anterior. Estimadas, disculpen, les quedan 4 minutos. Bien. Bueno, también entonces en el área jurídica, en derecho privado, se desarrollan todos los contenidos referidos a asociaciones civiles, mutuales y sociedades cooperativas. También en el seminario de problemática socioeconómica regional se analizan las posibilidades del desarrollo de distintos tipos de organizaciones en relación con la situación económica, socioeconómica de Santiago del Estero. Eso sería la siguiente, por favor. Con respecto a los contenidos de determinados espacios curriculares. También en cuanto a la práctica profesional supervisada, en el caso, en nuestro plan de estudio, tenemos 5 modalidades de la práctica profesional supervisada: la práctica académica, la pasantía educativa, el empleo formal en relación de dependencia, la práctica en proyectos académicos de extensión o investigación, y trabajos y documentos integradores de aplicación. Con respecto a la modalidad 4, hemos tenido actividades o proyectos de extensión relacionados con la economía social. Uno es el fortalecimiento de las capacidades locales, que es el voluntariado UNCE Upianita, que es una feria de una localidad del interior de un departamento cercano a la capital. También ahora se está desarrollando un convenio con la municipalidad, y el proyecto es de fortaleciendo vínculos entre la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y la Municipalidad de la capital de Santiago del Estero, que es la capacitación a diferentes actores relacionados con el área de economía social. Si bien todavía no tenemos todos no cumplimos quizás todas las sugerencias que de la Secretaría de Políticas Universitarias y que referidos a la aplicación o las maneras de aplicar esos contenidos mínimos, nuestra intención es seguir incorporando, como les decía, todas estas cuestiones dentro del desarrollo específico de las actividades de la carrera en el plan nuevo. También tenemos algunos proyectos de investigación en conjunto con la licenciatura en cooperativismo, y estamos intentando algunas actividades para el próximo año referidas al tema. Actividades de las jornadas que anualmente preparamos. ¿Estamos bien ahí con el tiempo? Justo. Bueno. Bien, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, se abre el espacio de preguntas por un par de minutos como para que podamos debatir algunas cosas sobre el tema. Andrea Morales, quería consultar a los panelistas cuál creen que es el mayor desafío de las facultades de Ciencia Económica del NOA respecto a la economía social tan relevante en nuestro NOA. Atenti. El que quiera tomar la palabra, Gastón, Daniel, si nos miras de afuera, compañeras de Santiago. Bueno, yo voy a dar una mirada también desde fuera y de naturaleza general, ¿no? Por supuesto que creo que lo importante ahí es la perspectiva desde la misma región, pero me parece que justo ese tema que se toca para mí es uno de los ejes prioritarios para la investigación en materia de economía social, que es la perspectiva regional. Yo creo que es fundamental la inscripción de la economía social en un proyecto de región. Tiene que haber una idea de región consensuada por los actores políticos, sociales, económicos. Tiene que haber un proyecto de región inscrito en un proyecto de nación. Yo justo esa parte me quedó sin comentar, pero me parece fundamental. El contexto geopolítico global presenta desafíos muy grandes para las regiones, porque está la tentación de la inscripción mercantil de regiones
como proyecto de desguace de los estados-nación. Entonces, es muy posible que haya regiones que sean tentadas por recursos naturales que tienen, por ventajas comparativas que tienen, a cortarse solas, o sea, a jugarse solo, a inscribirse dentro de lógica de circuitos internacionales, independientemente del Estado-nación, la Argentina, al cual pertenecen, ¿no? Así que me parece que el desafío es poder inscribirlo en una perspectiva de región inscripta en un proyecto de país. Yo justo una de las diapositivas que tenía pensadas para el final es, yo creo que es fundamental que nuestras aulas tengan la bandera argentina. Puede parecer una cosa de viejo, ¿no? Pero me parece importante que nuestras universidades puedan ratificar un proyecto de país y dentro de eso el proyecto de región, que quede claro desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos construyendo una economía distinta y con qué perspectiva. Porque si no, a veces nuestras universidades, con pretensiones de universalidad, pueden entrar en una lógica extractivista de sacar la crema de graduados de nuestros mejores alumnos para inscribirlos en circuitos globales del conocimiento y creemos que con eso estamos cumpliendo nuestra misión. Yo creo que lo importante es ponerse como foco el desarrollo de cada región. Lo importante de cada región es que la gente de la región viva mejor de la economía, o sea, mejorar la calidad de vida, mejorar la situación de todos los que viven en esa región. Eso me parece, tiene que estar claro, tiene que ser un eje de... Y me parece que es un desafío porque no siempre está claro. Sí, Gastón. Sí, aportando a lo que dice Daniel, yo creo que también tendríamos que tener los docentes incentivos académicos para incluirnos en actividades, sea de extensión o de vinculación, que tengan que ver con la economía social, porque a veces esto ya es mucho más mundano, no es un pensamiento tan profundo, sino a veces te presentás a un concurso y estuviste en 4 proyectos de extensión, pero no vale lo mismo que un proyecto de investigación. Entonces después al final del día hacer el costo-beneficio y decir, bueno, con lo cual ya tendría que ser como una línea de política universitaria o política de financiamiento, pero también de reconocimiento de actividades de vinculación y de extensión. Porque si no queda en el voluntarismo y particularmente creo que queda como en un movimiento medio casi juvenil, revolucionario, de que cuando llegás a la universidad querés como mover un poco las cosas, pero bueno, si no hay un incentivo, creo, un poco más institucional, eso después se apaga, mi humilde opinión. Sí, María Cristina. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo quería tomar una reflexión que hizo Gastón, como él se aproximó a la economía social. Creo que tenemos que salirnos un poco de los prejuicios y las universidades, las facultades de ciencias económicas, creo que tienen que hacer interpelarse hacia adentro, qué es lo que enseñan, porque tenemos muy colonizado, digamos así, nuestros planes de estudios en donde la otra economía está viniendo por exigencias de una acreditación de carrera. Entonces yo creo que también forma parte de una discusión que se tiene que dar adentro de las universidades y adentro de las carreras de economía muy fuerte, que el modelo hegemónico nos lleva puesto y muchas veces nuestras realidades y nuestra realidad como región está muy lejos de poder cumplir el mandato de ese modelo hegemónico. Entonces, también las facultades tenemos que hacer un replanteo de planes de estudios, de contenidos, y también las licenciaturas en economía, creo, porque de repente, como dice Gastón, se aproximó primero saltando los prejuicios y después intentando ver qué es lo que decían esos actores que son individuos, que son sujetos, que forman parte de nuestra región. Entonces, se me hace que eso también no hay que perder de vista, ¿no? Las facultades, las universidades tienen que replantear sus planes de estudio, creo. Esa era mi
contribución, mi reflexión. Muchas gracias, Gigi, para los amigos. A mí me gustaría, sí, un ratito, Suni, ya te doy, me gustaría meterme un poco en una cosa que me quedó ahí picando tanto de Gastón como de Daniel, que no sé si entenderlo ya casi como subliminal en ambos mensajes, en el sentido de que Daniel nos decía, bueno, los cambios van a suceder independientemente de que nosotros tengamos una conciencia de que el cambio se está produciendo, y cuando Gastón concluye en alguna parte, pone como en valor una suerte de grados de libertad de las personas que vuelven por sí solas a un mercado de trabajo. Entonces me quedaba pensando ahí en eso, y más el artículo 14 de que no es tan, digamos, ahí veía yo lo provocativo incluso de algunas cosas, porque entonces también construye ahí una parte argumental de ese mundo de trabajo sin derechos laborales, ¿no? Es decir, el tipo que va solo, casi como el monotributista que sale de la relación de dependencia, y ahí no es que se pierda el punto de vista de la relación formal o de la economía formal, sino que hay todo un mundo de derechos respecto de las obras sociales, de la seguridad, de la pertenencia, que hay una serie de cuestiones construidas a partir de un espacio muy complicado, y que es una línea muy fina, ¿no? Entre una demostración clara, empírica, entre el conocimiento de que los cambios se producen lo mismo, pero también de una base argumental para eso de no soy más empleado, soy monotributista, y digo, lo planteaba como una curiosidad, ¿no? No sé si... Yo quería agregar era que como desafío, y nuestra facultad lo viene haciendo, a mí me parece, ¿no?, que como para empezar con toda la economía social y solidaria, es estos pequeños, a nosotros nos ha dado muy buen resultado, los pequeños proyectos de extensión que tienen un impacto muy importante en emprendedores de la economía social y solidaria, y que se ha venido gestando desde hace unos años atrás y que se va fortaleciendo en nuestra facultad. Sería hermoso poder llegar al proyecto que dice Daniel, pero creo que el desafío es empezar, bueno, con pequeños y llegar con pequeños movimientos, y llegar así creciendo en este movimiento de la economía social y solidaria, y que se vaya consolidando en toda la comunidad de las carreras de contador. Nada más. ¿Me permites un aporte, Marcelo? Por supuesto. Bueno, creo que hay unas miradas muy enriquecedoras en este espacio de diálogo, ¿no? Y cuando planteaba Daniel esta mirada desde lo regional e inclusive desde lo local, como lo resalta Zunilde, sostenido sobre una política nacional. Hace poco hemos estado en vínculos con las autoridades del INAES, trabajando este concepto de las mesas de asociativismo y de economía social, que nos permite a las universidades como actores importantes en el ámbito y en el sector de la economía social y solidaria, poder generar espacios de diálogos a nivel de los gobiernos locales que puedan entrelazar los esfuerzos a nivel provincial y regional en torno a mesas de discusión en las cuales no solo esté la academia, no solo estén las cooperativas, sino en general las organizaciones de la sociedad civil que de manera directa o indirecta confluyen en el desarrollo de esta otra economía, inclusive de la economía invisibilizada, de la economía que no se traduce en las estadísticas que son de conocimiento público, en los libros, como decía Cristina, y que comparto esta perspectiva de la colonización, ¿verdad? Y de la formalización, y de repente hay todo un espacio y un esfuerzo comunitario e inclusive
de gran parte de la población que se siente invisibilizada. Entonces, de repente, nos encontramos con herramientas que están planteadas a nivel nacional, y creo que el desafío como región y como universidades en su vínculo con los organismos y las entidades locales es poder tomar estas herramientas y ponerlas en acción, ¿no? Dialogar y rescatar, no empezar a dialogar, porque normalmente las universidades ya tenemos diálogos hechos con los actores sociales, con los gobiernos locales, con las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y rescatar esos espacios de diálogo ya construidos para poder avanzar en torno, por ejemplo, a esta herramienta como las mesas e instalar de manera más visible el beneficio y el impacto que tiene la economía social, solidaria y popular en cada uno de nuestros lugares. Así que abono ello y creo que esa es una responsabilidad, no solo un desafío, sino una responsabilidad como universidades públicas, ¿no? Gracias. Bueno, desde la facultad, si no nadie quiere hacer alguna otra intervención, desde la Facultad de Ciencia Económica les queremos agradecer infinitamente la participación, realmente muy interesantes los aportes, el esfuerzo que le estamos poniendo, así que me acordaba cuando Marcelino hablaba de que hay un convenio firmado, no sé si usted se acuerda, Marcelino, entre todas las facultades de Ciencias Económicas del NOA y todas las uniones comerciales del NOA. Sería quizás una buena manera de empezar a llenar de contenido todas esas estructuras que hemos ido generando en estos últimos años. Bueno, mis felicitaciones a ustedes, los que escucharon con atención la exposición de los panelistas. Gracias a los panelistas por tan hermosos conceptos, así que nada, a seguir trabajando, queda un rato de jornadas de esto, los dejo descansar. Muchísimas gracias, en especial Daniel, por tomarte tu tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Gracias. Que anden bien. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Felicitaciones. Muy